Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, consultor económico. Economista Cordero, es un buen momento para analizar la situación económica del país cuando estamos ingresando ya eventualmente a una campaña electoral. Es inminente tras la aclaración que tendrá que hacerse de una sola candidatura que está aún en vilo, la del señor Hervas. ¿Cómo ve usted el futuro del país, lo que tiene que manejar a un Guillermo Lasso, de quien se dice dilatará su gobierno hasta el 1 de diciembre, y el nuevo gobierno que se elegirá entre el 30 de agosto y una eventual segunda vuelta? Buenos días. Bueno, efectivamente, estamos prácticamente a puertas de las elecciones del nuevo presidente y si hacemos una comparación de cómo se recibe la economía o cómo recibió el presidente Lasso, el presidente actual, la economía hace 2 años, el año 21, y cómo recibiría este nuevo presidente en el corto tiempo en el año 2023, podríamos decir en términos generales que el presidente nuevo va a recibir la economía ecuatoriana en una situación peor, digamos así, que la que recibió el presidente Lasso. Hay varios indicadores económicos, tanto fiscales como de la economía general, que se han deteriorado y que muestran una situación que va a ser más difícil para el nuevo presidente. Hay un elemento que Guillermo Lasso y su gobierno, sus portavoces han venido defendiendo como uno de los logros del presidente, y era el de haber controlado el déficit fiscal. Ayer nomás en entrevista con este medio, uno de sus ministros hacía énfasis en este tema, hablando de un déficit fiscal de 1.500 millones de dólares, decía Esteban Bernal. Pero las proyecciones y el criterio de varios economistas es que este año se perfila con un cierre de un déficit fiscal del orden de 5.000 billones de dólares. Sí, o sea, primero en el tema presupuestario, es decir, en la proforma de manejo presupuestario que se aprobó a fines del año pasado y que está vigente para el año 2023, el déficit estimado en esa proforma era ya de 2.200, o sea, nada que ver con 1.500 millones que ha dicho el ministro. El presupuesto hablaba de 2.200 millones. Sin embargo, en lo que ha ido avanzando el año, se van viendo algunos elementos que van a ser imposible que ese déficit se cumpla, sino que el déficit va a ser mayor. Efectivamente, las cifras finales pueden estar en torno a los 5.000 millones de déficit real que vamos a tener a fin de año. Y básicamente por tres razones. En primer lugar, porque hay una reducción importante en la recaudación tributaria, es decir, han bajado los ingresos por ese lado, fundamentalmente por algo que baja en la recaudación de impuesto a la renta y sobre todo baja la recaudación del impuesto a la salida de divisas por la disminución del porcentaje. En segundo lugar, no se ha cumplido ni con la producción ni con el precio promedio en el tema petrolero que estaba en el presupuesto. Y en tercer lugar, no se va a concretar lo que se llamaba la monetización de activos, entre otras cosas, la venta del Banco del Pacífico. Todos los elementos hacen que presupuestariamente, digamos que el presupuesto no se cumple en cuanto al déficit y por el contrario el déficit sea muy superior ya a esos 2.200 millones. Es decir, y por eso decía al comienzo que la situación del 2023 es inferior a la del 2021, el déficit que va a quedar al 2023 va a ser un poco superior al déficit que tuvimos en el año 2021. Algo muy real, que lo mencionan varios economistas, es que mes a mes y en este mes de junio precisamente, Ecuador va a quedar con un déficit de unos 400 millones de dólares, que los ingresos han bajado a 1.600 millones, los gastos se mantienen en unos 2.000 millones. Es una tónica que se va a repetir en los próximos meses. Sí, efectivamente, porque no, o sea, no se ve una alternativa para mejorar los ingresos en los próximos meses. En todo caso, si es que pasa, digamos, como ya pasó la reforma tributaria, más bien en los próximos meses vamos a sentir una recaudación inferior todavía porque, de acuerdo con los mismos datos que dio el ministro de Finanzas,
se va a dejar de recaudar impuesto a la renta de las personas o de las que tienen relación de dependencia en más o menos 200 millones de dólares. Entonces, van a bajar más los ingresos. No hay otra fuente de ingresos que sea visible como para que pueda incrementarse y por lo tanto ese déficit mensual se va a ir acumulando y vamos a llegar a fin de año en torno a esos 5.000 millones de déficit presupuestario. ¿No hay alguna tabla de salvación que pueda ayudar a Ecuador? Hay algunos, incluso candidatos de la presidencia de la República, que hablan de utilizar fondos del Banco Central, de utilizar fondos de reserva, y también otros que señalan que el gobierno de Lazo debería de alguna manera catalizar nuevos créditos, ya sea con el Fondo Monetario Internacional u otras fuentes alternativas. Bueno, en el tema de la reserva, creo que hemos hablado varias veces de reserva monetaria, perdón, la reserva internacional. No hay reserva monetaria en el Ecuador. No es un ahorro del gobierno, son una serie de activos, de recursos que maneja el Banco Central, pero que se originan en depósitos realizados fundamentalmente por el sistema financiero y por entidades del sector público, donde está el gobierno central, pero que a la final los depósitos del gobierno central no suman más allá de 700 millones de la cuenta del Banco Central. Por lo tanto, no son recursos que están a disposición del gobierno. Y se podrían utilizar, sí, con alguna reforma a la ley, pero vía crédito, es decir, algo que está este rato impedido es acceder a los recursos solicitando un crédito. Recuerden ustedes que el presidente Correa, en todas las necesidades que tenía de financiamiento, tampoco pudo utilizar libremente los recursos de la reserva, porque no son del gobierno, insisto, y lo que hizo fue solicitar un crédito de, en total, 3.200 millones, crédito que jamás fue cancelado al Banco Central. Todavía está pendiente el pago ahí, un hueco de 3.200 millones que tiene el Banco Central. Por lo tanto, decir que se va a utilizar la reserva para solucionar los problemas fiscales no es del todo viable, digamos así. Recurrir a nuevos créditos este rato con el riesgo país tan alto, el Ecuador, digamos así, ya no es un sujeto de crédito confiable, por lo tanto va a ser muy difícil acudir a mercados internacionales y sobre todo va a ser muy caro recabar recursos de mercados internacionales. Sigue bordeando Y entonces, los 2.000 puntos del riesgo país. prácticamente, o sea, una tasa de interés que estaría alrededor del 20% anual, que prácticamente es imposible emitir bonos con esa situación. Y el tercer elemento que este momento dificulta más en comparación al gobierno de Lazo, la gestión del nuevo gobierno, es de que este momento ya el Ecuador no tiene, que ya se terminó el programa de ajuste o el programa de ayuda con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, si se quisiera acceder a créditos del Fondo Monetario Internacional o del multilateral, habría que hacer un nuevo programa de apoyo que va a tomar algún tiempo y habrá que ver las condiciones que el Fondo Monetario impone para eso. En fuentes alternativas imaginamos que Rusia estará ya fuera de planes con la situación internacional que se vive. Pero ¿qué pasa con la China, que sigue de cualquier manera en un proyecto de expansión? Claro, la China, los recursos de chinos siempre estarán allí. Habrá que ver si el próximo gobierno quiere acercarse, pero sobre todo habrá que ver cuáles son las condiciones en las cuales se hace el préstamo que llegue eventualmente con la China, porque sabemos que los chinos no son ninguna, o sea, en general el gobierno chino no es como sabían ser, unas madres de la caridad, sino que hacen negocios y cuando ven que la situación de un país está complicada, igual que hace cualquiera, tratan de sacar el mayor beneficio. Por lo tanto, tampoco va a ser un crédito barato si es que se consigue con la China. ¿Y cómo está influyendo, por otra parte, esa reforma tributaria que se canalizó a través de ese primer decreto urgente? Entendemos que sus mayores efectos son a mediano plazo, pero ¿cómo está incidiendo en la situación general? Bueno, en general los efectos son negativos, como decía hace un momento, porque el mismo ministro de Finanzas, insisto, reconoció que va a haber una disminución importante del impuesto a la renta recaudada por el gobierno. Él decía, vamos a poner dinero en el bolsillo de los ecuatorianos, es decir, vamos a dejar de recaudar y dejamos donde estás. En buen romance eso significa que el Estado ecuatoriano, que el gobierno ecuatoriano, dejará de percibir más o menos 200 millones por concepto de impuesto a la renta.
eh, que se van a sentir parte este año porque sobre todo las retenciones que se hacen en la fuente van a ser menores a partir del próximo mes. Y de alguna manera se buscaba compensar o se busca compensar esa reducción en el impuesto a la renta con la imposición de nuevos impuestos, cargando IVA a los espectáculos públicos y también poniendo IVA a las loterías y a las apuestas por Internet. Entonces, puede ser que compense algo, pero definitivamente creo yo que el hueco que va a haber o la diferencia que va a haber no va a ser alta, digamos así. Pensemos que estará alrededor de 100 millones, pero son 100 millones que van a aumentar el déficit presupuestario. Una situación como esta eh, abre determinados riesgos y estamos pensando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a pesar de ser un enfermo más en materia económica en este país, sobre todo por sus proyecciones a futuro, no ha dejado de ser una especie de caja chica del gobierno. ¿Qué riesgos hay con respecto a que este o un próximo gobierno vaya a pretender tomar más fondos del IES, ya sea a través de la venta de papeles u otros mecanismos? Creo yo que ya el espacio, el campo de acción que tiene el IES para poder realizar préstamos al gobierno a través de la compra de bonos está prácticamente cerrado. O sea, los recursos disponibles que tiene el IES para hacer este tipo de inversiones estarían prácticamente agotados. O si cabe de otra manera expresarlo, diríamos que el IES tiene ya prestado todo lo que podía vía, vía bonos al gobierno. No va a haber un espacio adecuado ahí para que el gobierno pueda recurrir a deuda interna como el IES. El IES ya no sería un sujeto que pueda realizar préstamos importantes. Más bien el riesgo que puede haber en la relación gobierno-IES es de que si el gobierno no tiene los recursos suficientes, no capta los ingresos suficientes, eh, dentro de lo que puede pasar con varios de los acreedores, el gobierno deje de entregar oportunamente aquellos recursos que tiene que entregar al IES. Por ahí puede haber un golpe para el IES por la situación fiscal. El problema del IES, como todos sabemos, es un problema parte propio del IES, que esta crisis no creo que, o este problema fiscal no creo que pueda afectarle directamente. Lateralmente puede ser algo, pero no va a tener mayor incidencia negativa en la situación del IES. ¿Alguna otra alternativa queda a la mano que no sea incentivar, quizá, a lo mejor configurar compromisos con respecto al extractivismo, proyectos petroleros, minería? Claro, o sea, siempre queda, bueno, el tema de nuevos proyectos mineros está bien, también es un tema muy complicado, no creo que pueda implementarse nuevos proyectos mineros. Eh, eh, el aporte, por ejemplo, el otro día que estábamos revisando la recaudación de impuesto a la renta por provincia del Ecuador, es curioso ver que la provincia de Zamora prácticamente se ha convertido en la tercera o cuarta provincia en impuesto a la renta para el país, como consecuencia justamente de la explotación minera de los campos de cobre que están allá en esa provincia. Pero nuevos proyectos parece muy difícil que puedan implementarse. Eh, si a eso le sumamos, casi seguro que exista la aceptación de la prohibición de explotación petrolera en el Yasuní, eso puede complicar aún más el tema fiscal. El Yasuní, digamos, la explotación petrolera en el Yasuní le aporta al gobierno alrededor de 1.200 millones de dólares mensuales para su ejercicio fiscal. El rato que se prohíba o que se impida continuar con esa explotación, habrá que sumar o negativamente, más bien restar a los ingresos 1.200 millones, que va a complicar más el panorama fiscal para el próximo gobierno. Ahí podría haber una alternativa, habría que financieramente tendrán que hacer el análisis de algo que quiso hacer el presidente Correa, pero no pudo, porque según algunos entendidos fue mal planteado el proyecto, recaudar fondos para dejar el petróleo bajo tierra. Este momento, utilizando instrumentos financieros internacionales como los bonos verdes, los bonos de carbono, a lo mejor se puede recaudar algo de beneficiarse de algo, de dejar el petróleo bajo tierra. Pero eso sería a un mediano plazo, de tal manera que en inmediato este gobierno, digamos, el próximo gobierno y el próximo año,
no se ven situaciones claras que puedan arreglar el problema fiscal que se viene a continuación. Y se dan las cosas que estamos en una nueva campaña electoral, en la cual sin duda habrá demagogia en alguna medida por parte de cada uno de los candidatos, pues tantos problemas tiene el país que habrán ofertas para resolverlo. La pregunta sería, ¿qué tipo de perfil piensa usted necesita Ecuador para que lo dirija en su calidad de presidente de la República, cuando las opciones están claras, son 7, posiblemente 8, y está allí Yacu Pérez, está Jan Topi, Otto Sonnenhorstner, Bolívar Armijos, Fernando Villavicencio, Javier Hervas, Daniela Noboa y Luisa González? Bueno, no sabemos realmente en el fondo cuáles son las reales intenciones que tienen las distintas personas que están de candidatos a la presidencia de la República. Eh, con mucha tristeza, digamos así, en las declaraciones que hacen varios de ellos, en las entrevistas a los distintos medios, se puede ver que existe un desconocimiento total de la realidad económica ecuatoriana, de la realidad del Ecuador en general, o existe simplemente un discurso totalmente demagógico poniéndose de espaldas a la realidad. No se dice la verdad, no se cuenta efectivamente qué es lo que está pasando y cuál va a ser la solución a esos problemas, sino se quedan en simples generalidades, cual da para pensar de que el futuro no es del todo halagüeño, o sea, partir de supuestos, muchos de ellos, de cómo van a solucionar el problema sin que esos supuestos sean válidos, nos deja en malos precedentes. Para mí el perfil ideal sería primero una persona que realmente esté dispuesta a trabajar por el país indistintamente del tema ideológico. Hemos dicho varias veces este momento eh, los problemas del país, los problemas en general que vivimos en el Ecuador, no dan espacio a manejos ideológicos extremos, sino a manejos totalmente pragmáticos y realistas. En segundo lugar, esa persona, digamos, que tendría que ser bastante pragmática, tendría que ser una persona que tenga como interés fundamental la dirección del Ecuador, la conducción del país, no que tenga otros intereses ocultos como sabemos que efectivamente aparecen por allí en los candidatos. Y sobre todo estar conscientes de que la solución de los problemas no pasa por el presidente, pasan por consensos nacionales, pasan por acuerdos con la Asamblea, por acuerdos políticos. De este rato, la solución que requiere el país no está ni en el Ejecutivo ni en la Asamblea, sino en una gran alianza nacional que tendría que pensarse incluso, y como les digo hace un momento, más allá de cualquier interés personal, ideológico o económico, si no hay un consenso nacional, veo muy difícil que podamos avanzar en la solución o en el crecimiento del Ecuador. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, analista económico.